Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ese 2 de junio yo estaba grabando un video de un cumpleaños de un niño, hijo de una abogada que era muy conocida en Iquique. Y su marido era miembro del grupo de paleros que andaban buscando los cuerpos. En medio del cumpleaños del chiquitito me enteré que los cuerpos habían aparecido. Y Dora me dice, aparecieron. De esa manera, entonces, saliendo del cumpleaños, me dirigí a mi casa y recibí un llamado telefónico de Fernando Muñoz Marinkovic, quien era mi jefe, el dueño de la radio, pero era mi amigo. Me dice que él había quedado adherido a la causa judicial como fotógrafo y camarógrafo ad hoc. Por lo tanto, él no podía entregar imágenes a la prensa, que me fuera inmediatamente a la radio y él me iba a hacer llegar a mí algunas imágenes para que yo las pudiera compartir con los canales de televisión y la prensa en general. Estaban los paleros cavando a orilla de playa, suben Olaf Olmo con la cámara de Fernando y, digamos, en el terreno empiezan como con el chuzo a buscar y encuentran, Olaf dice que está en el video que hay un hoyo.
y empiezan a cavar, suben los paleros, digamos, empiezan a cavar y alrededor de las 4 de la tarde es donde encuentran el primer cadáver. Alguien nos fue a avisar a la casa de que habían encontrado la fosa en Pisagua. No recuerdo en estos momentos porque tengo muchas cosas borradas. Estábamos en la casa con mi mamá. Yo estaba en mis últimos días de tener a mi tercer bebé y no me sentía bien. Estaba un poco complicada con mi embarazo, mis últimos días, y estábamos en la casa con mi mamá cuando nos fueron a avisar a la casa. Y recibimos las noticias con mi mamá, pero así nos quedamos. O sea, ¿cómo fue? Nos abrazamos, lloramos, que por fin lo habíamos encontrado. ¿Y qué había que hacer? ¿Cómo hacerlo para verlo? Yo quería ver a mi papá. Y nos dijeron que nos iban a llamar, nos iban a citar en una reunión en conjunto con todas las demás familias que estaban avisándose y que teníamos que esperar tranquilos en casa. Cuando aparecieron los cuerpos, estábamos con mi familia en una misa, que ese mismo día 2 de junio estaba de aniversario de fallecido mi padre. Bueno, cuando llegamos a casa, mis sobrinos nos dicen, están llegando cuerpos de Pisagua o van a llegar cuerpos. Mi hermano fue a verificar si era efectivamente para no hacer falsas ilusiones a mi mamá. Y efectivamente, era real. El 2 de junio de 1990 yo estaba en mi casa y recibo un llamado de Angélica Palleras. Y me dice, Héctor, me dice, ¿sabes? ¿Estás enterado de algo? Y yo le digo, no, Angélica. Me dice, ¿sabes? Me dice, Carlos está en el grupo, está en Pisagua. Y los encontramos. Como a los 10 centímetros salió un saco. En ese punto quedamos todos paralizados, no sabíamos qué hacer. Y lo que yo recuerdo es que cuando los paleros, estaban ahí los 7, ellos conversaban con el suelo y las lágrimas caían y quedaban, no se sumían porque el suelo estaba muy seco y quedaban como perlitas. Y cuando encontramos el primer saco, porque nosotros sabíamos que estábamos en saco, se acabó el murmullo, se acabó todo y todos nos mirábamos y no sabíamos qué hacer. Nosotros en la familia supimos del fusilamiento del grupo de mi papá y que había sido enterrado
en una fosa que solamente era para ese grupo, que eran 5 personas. Y esa fosa era una fosa pequeña que estaba a un costado del cementerio, a la entrada del cementerio, hacia la playa. Ese sector era demasiado rocoso, así que esa fosa tenía poca profundidad. Entonces después todos los cuerpos, una vez que se construyó la fosa completamente, los primeros cuerpos que entraron a esa fosa fue precisamente esa fosa en la que estaba mi padre junto con el abogado Cabeza, junto con el señor Morris y con Croxato, Humberto Lizardi y Juan Valencia. Esos eran los 5 que aparecieron en esa fosa. Y fueron los primeros cuerpos que entraron a la fosa grande, por lo tanto quedaron abajo. Cómo pudieron estar trabajando en equipo personas que solo los animaba a encontrarlos sin tener las herramientas, sin tener la técnica, solamente guiados por Olaf, en que le indicaba en qué lugar se tenía que cavar, qué precauciones debieran tener, y ante cualquier duda o algún hallazgo, él estuviera presente, porque en el espacio que se buscó fue prácticamente entre la fosa y en dirección al mar, hasta abajo en la playa. Entonces fueron varios puntos en que se encontraron, en que se buscaron la posible fosa de Pisagua. Es duro decirlo. En ese momento, cuando yo escucho el bando, ese día 11 de octubre, yo me encontraba en el taller que pertenecía a mi papá y donde se hacían reparaciones de máquinas de oficina y atendía a los servicios
de los bancos, Banco del Estado, Banco Crédito, Tesorería y a los servicios públicos. En ese taller, ¿no es cierto?, yo llegué a trabajar ahí y ese día 11 en la mañana, yo diría que antes de las 10 de la mañana aparece el bando, ¿no es cierto?, y la primera persona que nombran es a mi padre. Y yo en ese instante no estaba solo, estaba en ese taller que era de mi papá, y los amigos que estaban ahí en el taller en ese instante no podían creer lo que estaban escuchando. Nunca se imaginaron porque realmente mi papá no tenía enemigos, a pesar de su condición de militante comunista, pero no tenía enemigos en la ciudad. Incluso muchos de ellos apoyaron a mi papá en las campañas de finanzas. Entonces, para ellos era muy difícil entender por qué lo habían fusilado. Pero en la reunión familiar, la última reunión familiar que tuvimos, el día 28 de agosto, mi papá habló del golpe de Estado, no sabía cuándo, pero sabía lo que le esperaba. Mi hermano era un joven ya casado con hijos, pero era un joven lleno de vida, con sueños. Él pertenecía al Partido Socialista, era el único político de la casa. Era un hombre muy bueno, no porque haya muerto, ¿no? Dicen todos los muertos son buenos. Pero no, mi hermano era un hombre muy generoso, muy bueno de corazón. Generoso con quien no tenía. Si él tenía un pan, lo compartía. Él tenía 3 hijos. Uno de sus hijos falleció en un accidente doméstico. Eso fue antes del 73. Para el año 73 se llevan a mi hermano por pensar diferente, por querer un Chile diferente, por querer un Chile más justo, más equitativo, con más igualdad. No tanta diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Ese era mi hermano. Y fue encontrado en la fosa de Pisagua el 2 de junio de 1990. Yo conocí a don Julio el año 1968, era una persona de pocas palabras, muy querendón de sus hijos, y vestía para ese tiempo demasiado bien, era el abogado de los pobres. Cuando él se colocaba su terno, se colocaba una chaleca primero, sin manga, y se abotonaba los botones y nunca le quedaron bien, le quedaban corridos. Encima se colocaba el chaleco, se colocaba su vestón, una bufanda y se iba caminando a la Procuraduría Fiscal que quedaba en O'Higgins con Baqueano, en lo que era el ex Palacio Mujica, que se quemó. El día 2 de junio, o el 3, ya no recuerdo qué día fue, cuando bajaron los primeros cuerpos de Pisagua, los empezaron a bajar y nos citaron a ir al asunto del médico legal que estaba a un costado del cementerio 3,
que teníamos que ir a reconocer los cuerpos de nuestros seres queridos. Reclaman y profanan en bandos desalmados la inocencia del errante niño abatido para atraerlos a su trampa de acero y que caigan como pájaros heridos. De a poco se tragan sus siluetas, tropezando lentos pétalos vencidos. Les entregarán sus trajes de arpillera y los regresarán dormidos. Recuerdo que cuando llegan, los rodeamos. Recuerdo de que muchos días nos turnábamos para ir y estar hasta cuando empezamos uno a uno los familiares a entrar al reconocimiento y saber que sí los habíamos encontrado. No a todos, pero esta verdad que siempre la dijimos y sostuvimos, no solamente golpeó a la familia, no solamente golpeó a Iquique, nuestra querida ciudad, sino que golpeó al mundo, desmintiendo los 17 años en que la dictadura siempre dijo que eran pseudo detenidos desaparecidos, nunca reconociendo de que los habían asesinado, que habían ocultado sus cuerpos y los habían dejado en una fosa común, en una inhumación ilegal que estaba fuera del cementerio. Fuimos con mi papá, estaba afuera lleno de gente de muchas partes venían a ver de qué se trataba. Querían saber. Y cuando me tocó entrar, el médico que estaba ahí, que estaba a cargo de ese asunto, no me acuerdo en este momento, me dice: usted no puede entrar porque está en estado de gravidez. Y yo le digo: no, yo voy a entrar, quiero ver a mi papá. Y me pusieron un delantal porque yo estaba ya en los últimos días para que mi hijo naciera. Y entré, y fue un estremecimiento tremendo de ver tantos cuerpos arriba de las camillas y en el suelo. Habían bajado los primeros cuerpos. Y reconocí en el suelo al papá de una amiga, de apellido Manrique. Por su zapato lo ubiqué, que era él, porque días antes del golpe él andaba buscando a mi papá y me llamaron la atención sus zapatos de cuero de vaca. Así es que nos fuimos al médico legal porque nosotros estábamos a 2 cuadras más o menos donde vivíamos. Y mi mamá saca unas velas y de pasada saca una bandera. Y nos fuimos al médico legal. Y efectivamente, había mucha gente y a las horas que estábamos allí, comenzaron a llegar los cuerpos. Mi mamá saca la bandera y entona el himno nacional, coreado por todos los familiares que nos encontrábamos allí. Mi hermano tenía los bototos de seguridad, y unas camisetas que las hacía mi mamá solamente. Unas camisetas que le hacía a mi papá y mi hermano tenía esa camiseta. Bueno, en el Instituto Médico Legal estaban todos los cuerpos en camillas, en mesas, que eran 19 cuerpos. Eran 13 compañeros ejecutados políticos y los otros compañeros eran comerciantes,
pero también fueron víctimas de la dictadura, porque fueron fusilados, igual que nuestros compañeros. Mi hermano estaba intacto. Mi hermano estaba intacto con su cara de dolor, con su vestimenta, sus manos. Mi hermano era uno de los jóvenes más altos. Los compañeros aparecieron en 2 sacos, en sacos paperos. Mi hermano apareció con 3 sacos paperos. Era alto, delgado. Y era reconocible. Por las osamentas era reconocible. Los huesos igual que tengo yo. Las osamentas eran igual. Fue fácil reconocer a mi hermano y yo creo que todo fue fácil porque estaban intactos, solamente con los impactos de bala, y no los vimos maniatados, no los vimos ensacados, pero los vimos en las mesas con sus vestimentas, con su cabello, con sus dedos largos, con sus bototos de trabajo. Así reconocí a mi hermano y mi familia también lo reconoció porque entró mi hermano y mi madre y la esposa también entró. Así que era reconocible. Cuando iban entrando los cuerpos al médico legal, fue algo terrible el saber que ya venían de regreso a sus casas. Recuerdo de que me voy solo. No recuerdo si tomé un colectivo o algo, pero llego al Instituto Médico Legal y encuentro tanta gente afuera, tantos compañeros, familiares. Recuerdo de ver a la mami, la familia Palominos estaba ahí. Era una sensación tremenda de esperanza, de alegría, de estar sorprendido por algo que no sabía si era verdad, si era un sueño, si es que por fin iba a terminar esta pesadilla en la búsqueda de nuestros queridos familiares. Eran tantas voces, tantas conciencias, tanto cariño en que brotaba de la gente que se te acercaba a abrazarte, a estar contigo, a acompañarte por tantos días, por tantas horas en que resguardamos el servicio médico legal con la desconfianza profunda de que pudieran cambiar los restos, de que pudieran una vez más mentirnos y no saber el destino de nuestros detenidos desaparecidos.
cuando estaban identificados los cuerpos, querían que nosotros nos lleváramos los cuerpos, así, si identificaban a uno, que lo lleváramos. Pues nosotros dijimos no. Los cuerpos se van todos juntos, los compañeros. Ellos estuvieron todos juntos en una fosa y todos juntos tienen que salir de acá, del médico legal. Miles de personas nos acompañaron día y noche. Miles de personas a los alrededores de la catedral entera engalanada con nuestros ritos del norte. Estaba repleta de gente por todos los costados, por dentro, por fuera, y se respiraba increíblemente mucha paz. Nunca había nadie en ese momento que estuviese enojado, que estuviese furioso. Al contrario, era una paz tremenda que te ayudaba a mantener esa lucha. Y fueron velados todos en la catedral. La catedral estaba llena de urnas y llena de gente. Jamás pensé, cuando salimos de la iglesia, que no había por dónde pasar. Todo Iquique estaba en las calles. Unos lloraban, otros iban a mirar algo nuevo, algo que mirar para contar. Iquique estaba despoblado. Y los cuerpos fueron saliendo de a uno. No me dejaron abrir su cajón. Yo quería verlo, abrazarlo. Y no pude hacer nada. Mi hijo sufrió las consecuencias de mi dolor. Tengo un recuerdo muy potente, que es que en el momento en que los cuerpos van saliendo de la catedral, sonaba una canción de Víctor Jara, con el alma llena de banderas. Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú, soplando irán los vientos. Bueno, después del velatorio, que fue de día y noche en la catedral, el cortejo empieza a avanzar por la calle Obispo Lavé hasta subir por la calle Tarapacá. Y en ese trayecto era un mar humano en que la gente como que no podía creer lo que estaba viendo y lo expresaba con aplausos. Lo expresaba coreando sus nombres, diciendo presente. Sembrando
muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán cantando. Cuando empezamos a avanzar con el cortejo por calle Segers, hacia arriba, hacia el cementerio, era tanta la gente que era muy difícil grabar, porque estaba lleno de personas. Entonces iba pidiendo permiso en algunos balcones, en algunas casas, para subir a los balcones de las casas de calle Segers. Y la gente amablemente me concedía permiso para hacer eso. Descalzos y en procesión, hambrientos de su dolor, ofrendan a vasta voz, deambulan como un rumor, las sombras rasgando Era un mar humano que lloraba en las calles. Nunca se había visto tanta gente, familias enteras, que eran parte de esa historia. Habían personas que se acercaban y decían, él fue mi vecino, sus hijos estudiaron con mis hijos en el colegio. Decían que no podían creer tanta crueldad, tanto ensañamiento. Pedían justicia. Nos acompañaron por cuadras y cuadras. Obispo Lavé, Tarapacá, Vivar, la calle Bulnes. Segers, por calle Segers hasta llegar al cementerio número 3. Todas las urnas fueron llevadas por sus compañeros, por sus familiares, por sus amigos que se iban turnando en andas. Ocurrió lo más horrible con nuestros familiares, que fueron torturados, flagelados, ellos desaparecer, fusilados. Así es que continuaré en esta tarea de verdad, de justicia, para un nunca más, pero que sea un nunca más real, contándole a las nuevas generaciones lo que ocurrió en este Chile, a lo largo de Chile, con esta faja angosta llena de penas y tristezas, porque esto que ocurrió aquí ocurrió en todos los lugares de Chile,
Por eso existen las agrupaciones. Estas agrupaciones de verdad, que exigimos verdad, exigimos justicia, exigimos reparación. La vida no tiene precio. Truncaron los sueños de estos jóvenes que tenían sueños con su familia. Truncaron toda una vida. Y no solo la de ellos, la de los familiares también. Porque los familiares seguimos viviendo, seguimos sonriendo, pero nuestro corazón está destrozado. Nuestros corazones piden justicia, piden verdad. Arrojaron a tu pecho el fuego febril, desmayará al suelo amargo, atascados en la tierra, tu hueso y carne de arpillera se vestirá. Yo creo que es fundamental la realización de ese video. Primero porque quedó en evidencia, ¿cierto?, lo que se negaba. Lo otro que creo bastante importante y para mí desde el punto de vista comunicacional, creo que permite que la historia no muera. Y yo creo que eso tiene un sentimiento súper importante, no solo en mi memoria ni el de quienes trabajamos, ¿cierto?, en ese video, sino que con las generaciones, con las nuevas generaciones. Es importantísimo para mí, yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde lo que yo creo, que la historia no debe ser olvidada y personalmente ni perdón ni olvido.
de